Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un buen día. Hoy 9 de septiembre, día de Santa María la Antigua, cuando recordamos los 512 años de creación de la diócesis de Panamá, con Santa María la Antigua como patrona. Hace 512 años el Papa dijo: aquí en Panamá, en este territorio, vamos a crear una iglesia, y de aquí puede que parta toda la evangelización del continente americano, y así fue. Por eso estamos aquí en la catedral celebrando esta fiesta, y desde aquí vamos a conversar con nuestros invitados en el día de hoy. Y empezamos con este pensamiento de San Juan Bosco. Él decía: confía en María y vas a ver lo que son los milagros. Gracias a don Bosco por recordarnos de esta maravilla, y por eso vamos a orarle a María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar, porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Martes con M de Mujer. Información pertinente para ti, mujer. Es verdad que el año escolar es un conjunto de tareas, horarios y comidas. Por eso aquí te propongo 3 tips prácticos para mantener la calma y la organización. Primero, planifica la semana. Dedica unos minutos los domingos o el fin de semana a organizar el calendario familiar, para que veas las clases, actividades y hasta las meriendas. Verlo en un solo lugar evita olvidos y prisas de última hora. Número 2. Tener las rutinas claras. Establece horarios fijos para estudio, juego y descanso. Los niños se adaptan mejor cuando saben qué esperar, y así tú tendrás menos estrés. Número 3. Comidas inteligentes. Prepara meriendas y almuerzos con anticipación. Entre lo que puedas que sean saludables, un par de horas de organización en la cocina sin duda te ahorrarán días enteros de caos. Con pequeños hábitos, el año escolar se vive con más orden y menos carreras. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Antes de presentarle a nuestro invitado, queríamos comentar con la audiencia de Zona 8 que este domingo el Partido Peronista de Argentina triunfó en las elecciones parciales o elecciones provinciales que se realizaron en la poderosa Buenos Aires, dejando al partido de gobierno de Javier Milei muy, pero muy rezagado en un segundo lugar, de acuerdo con el escrutinio oficial. Así, el gobernador de centro izquierda, Axel Kicillof, logró doblegar la estrategia nacionalizada que instrumentó el presidente Milei. Él intentó llevar a un efecto nacional esto que solo correspondía a Buenos Aires, y le fue adverso el resultado. Vamos a ver qué nos dice la nota con respecto a esto, para luego entrar con nuestro invitado de hoy a hacer el análisis. Adelante, video.
peronismo está ganando en 99 municipios. Dato es una paliza histórico. de 135. Es una paliza. De 135, el peronismo en la provincia de Buenos Aires está ganando en 99, 14 puntos de diferencia a favor del peronismo. Votó el 40% del padrón a nivel nacional. Paliza para Javier Milei. Es una Es un paliza. terremoto político, señores. Estamos presenciando un Inesperado, terremoto político. 46,93 para Fuerza Patria. 33,85 La Libertad Avanza. Ahí hay, ayúdenme, 13 puntos y algo de diferencia. En tercer lugar, Somos Buenos Aires con el 5,41% de los votos y 4,37% del Frente de Izquierda y Trabajadores. Reiteramos, 46,93 para Fuerza Patria, 33,85 para La Libertad Avanza. 32,22. Una diferencia abrumadora. Lo que hay que ser claro es que, Radio Hogar. sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. A medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. En este contexto contamos en nuestra conexión de hoy con el politólogo Samuel Prado Franco. Él nos ha acompañado en otras ocasiones y ha tenido a bien iluminar la realidad para nosotros, ayudarnos a entender qué está pasando. Y en este caso nos interesa sobremanera este tema, esta situación con Argentina, porque lo que pasa en cualquier rincón de América, tarde o temprano, nos afecta como país, siendo primero que todo Panamá el centro del continente, y dos, no una isla, sino conectados de muchas maneras a la realidad suramericana, norteamericana, el Caribe. Todos somos pues un paquete que no podemos estar aislados de la realidad. Bienvenido, licenciado Samuel Prado Franco, gracias por su tiempo. ¿Cuáles son sus primeras impresiones luego que se enteró de estos resultados en la Argentina? Adelante. Bueno, ante todo, muy buenos días a los amigos y amigas radioescuchas. Agradezco la invitación. Y bueno, en primer lugar, señalar que esta derrota del partido del presidente Javier Milei ha sido bastante grande, sorpresiva. Se pensaba que el actual partido gobierno ganaría, o si perdería, no perdería por un tan amplio margen. Radio Hogar. Lo otro que señalaría es que por las mismas declaraciones que da el presidente Milei, luego de conocidos los resultados, vemos que está en una posición bastante tranquila, porque conocemos que es una personalidad explosiva, el hombre que sale con una motosierra, que un mural planteaba la eliminación de ministerios, que ha tenido una política de enfrentamiento y de choque, no solo a nivel político, sino a nivel económico, y que
en estas declaraciones se muestra bastante sosegado, intentando hacer una, digamos, planteamiento de autocrítica frente a la gran derrota que ha tenido su partido, pero es también parte del cúmulo de molestia, de malestar social que ha causado sus políticas de choque a nivel económico. Ha empezado con el tema del recorte de puestos en el Estado, en el gobierno, el recorte al presupuesto de las universidades públicas. Tenemos amplio conocimiento de que muchas de las universidades argentinas están en los índices, los rankings más importantes de América Latina por sus investigaciones. Igualmente el recorte a las pensiones, a las jubilaciones. Hemos visto cómo la policía ha reprimido a personas de la tercera edad de una forma violenta, agresiva, represiva por parte de la policía. Y todo este cúmulo de malestar social se ha traducido en los votos que han ido a la Alianza Fuerza Patria, que es una alianza sobre todo de partido que vienen del Partido Justicialista Peronista, y bueno, a la cabeza de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que ya se perfila como un probable contendor en las próximas elecciones. Pero yo creo que ha sido una amarga derrota para Javier Milei, que ha actuado de una forma soberbia ejerciendo el poder. Esto creo que ha sido un primer golpe político que creo que si no hace los cambios de dirección en su gobierno, eso le va a pasar factura en unas elecciones generales. Pero definitivamente que Javier Milei expresa no solamente una fuerza política en Argentina, sino continental, como bien decía el licenciado Soto, sí, que está alineada, por ejemplo, a personalidades políticas como la de Bolsonaro en Brasil o del propio Trump en Estados Unidos. Entonces, Javier Milei se ha vendido como una contrapropuesta a los gobiernos de izquierda o progresista que ha habido en la región, inclusive todo este lenguaje hasta que rayan los suelos, lo vulgar, cuando se refiere a los zurdos, no vamos a decir lo que sigue, y todo ese discurso inclusive muy duro contra el peronismo, parece que no ha causado el resultado esperado por ellos, y ha sido una derrota. Licenciado, por el mismo hecho de que Panamá no puede abstraerse a lo que está pasando en Argentina, Argentina no puede abstraerse de lo que está pasando en el continente. Ya también en Bolivia sorprende pues que el partido de Evo se haya descalabrado como se descalabró. Es todo lo contrario a lo de Argentina, pero vemos que todas estas fuerzas están confluyendo, y las elecciones argentinas, que son en octubre, lo mismo que Bolivia, nos hace prever resultados que uno todavía no puede ni calcular. ¿Por qué las situaciones se están contraviniendo? ¿Será que los pueblos no están contentos ni con la izquierda ni con la derecha? ¿Qué es lo que está pasando que los resultados y los balotajes nos resultan tan inciertos, ¿no? Adelante. Sí, el caso de Bolivia es al revés, ¿no? Después de más de 20 años del partido MÁS de Evo Morales y Luis Arce, ha sido derrotado contundentemente. Inclusive la fracción, la división en ese partido puede ser casi que insalvable.
Y es parte de la dinámica de nuestro pueblo. Yo creo que desde 1998 que llegó al poder Hugo Chávez en Venezuela con el movimiento Quinta República, que inició toda esta oleada del socialismo del siglo XXI, de la izquierda, precisamente con Evo Morales en Bolivia, volvía Daniel Ortega en Nicaragua, ganaba Kirchner en Argentina, el presidente el ecuatoriano Correa, Rafael Correa, Lula da Silva en Brasil. O sea, toda esta nueva correlación que estuvo bastantes años en el poder, se pensaba que iba a mantenerse casi que incoluble, pero en un momento dado llegó al punto de que solamente quedaba Nicaragua, que sabemos la deriva que ha tomado Cuba, que ya bueno, es un régimen político consolidado de hace muchos años, y el caso de Venezuela que se mantiene el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Pero ese revés que sufrió la izquierda, parece que la derecha tampoco logra consolidarse, porque pierde Bolsonaro en Brasil contra Lula, pero la derecha gana en Ecuador con Daniel Noboa, pierde el partido de Rafael Correa, y en el caso de Argentina, el kirchnerismo, o sea, digamos que ya la corriente del esposo ya fallecido y ahora Cristina, que parecen la corriente más fuerte, también pierde frente a un Javier Milei que había prometido muchos cambios con mucha fuerza, con mucho ímpetu, pero los pueblos son una dinámica social que no se puede entender como no se puede entender como un bloque hegemónico. Inclusive votan por un candidato a presidente, y como estos países tienen elecciones parciales en la mitad de los periodos presidenciales, votan por el partido contrario porque se disgustan con el presidente. O sea, hay un tema ahí también del voto emocional. Y bueno, también hay que recordar que el kirchnerismo, ha habido muchas denuncias, muchos escándalos también de corrupción, que eso también se agarró en parte Milei para ganar en las elecciones. Claro. Pastora Portugal tiene una pregunta para usted. Licenciado Franco, gracias por estar con nosotros. Licenciado, quería preguntarle que al parecer el presidente Milei como que tiene una esperanza pues de levantar la situación que se le ha dado con los comicios de octubre que se van a realizar, pero vemos que en su discurso él no cambió su hoja de ruta, sino que habló de palabras más, palabras menos, de mejorarla. ¿Piensa usted que ese discurso podría favorecerlo, que si todavía podría tener esperanza de recabar nuevamente los votos perdidos, o ya con esto digamos que se volvió a enterrar un poco más? Bueno, hay una cosa que él en sus declaraciones dice: vamos a cambiar lo político, pero en lo económico no lo menciona. Y se lee que va a mantener la política económica, que precisamente es la que el pueblo llano, el pueblo común que ha sufrido las políticas económicas en Argentina de gobiernos pasados, que perdieron sus ahorros, que fueron despedidos, precisamente esa política que probablemente sean las que sepulten las pocas probabilidades que pueda tener Javier Milei o quien salga de candidato a ese partido en las próximas elecciones. Si no cambia la política económica, que creo que no lo va a hacer porque él
desde un principio y desde antes siempre se ha definido como libertario, de la minimización del Estado, de lo que él considera que son las castas, y también con la reducción de subsidios y de otro tipo de políticas sociales que a criterio de ese pensamiento es mero populismo. Dudo seriamente que el pueblo argentino vuelva a repetir con este partido. Y por otra parte, la propia personalidad de Milei es un hombre explosivo. Puede ser que ha sido tan dura la derrota que se presentó calmado, pero en algún momento dado explote. Hay un incidente previo a las elecciones que fue muy visto en los medios, que fueron personas que le lanzaron piedras a la caravana que había hecho en una parte de la ciudad de Buenos Aires. Y también hay que tener en cuenta que pese a todo lo que se le pueda endilgar al peronismo o al kirchnerismo, está la figura mítica de Juan Domingo Perón y de Evita Perón. Siempre recuerdo una conversación con unos argentinos cuando estudiaba teoría política en Brasil. Los argentinos adoran a Perón igual que a Maradona. Entonces eso está también está en el subconsciente de los argentinos. Yo creo que eso pesa en el imaginario político de los argentinos. Profesor, también tenemos en el contexto la realidad de tener en el Mar Caribe, frente a las costas venezolanas, unos destructores de Estados Unidos. Ayer el secretario de Guerra, porque ahora se llama el Ministerio o Departamento de Guerra, no de Defensa, ¿no? El presidente Trump le ha cambiado el nombre. El secretario de Guerra ha llegado a uno de estos barcos a arengar a las tropas y decirles que ya están listos para la guerra. Esta situación, que por un lado se puede creer que van a entrar los marines estadounidenses a territorio venezolano, por otro lado se dice que no, los cálculos políticos no lo vaticinan así. Toda esta incertidumbre, ¿en qué manera influye tanto en Argentina con lo que va a pasar en octubre, como en el resto de países, incluyendo Panamá, que estamos en este bloque? Te escuchamos. Bueno, la política de Donald Trump hacia América Latina es volver a recuperar América Latina como una zona de influencia de Estados Unidos. Lo hemos visto con el discurso de distintos políticos norteamericanos que inclusive han estado en nuestro país: secretario de Estado, secretario de Defensa, ahora secretario de Guerra, el jefe del Comando Sur, por último vino un senador. Todos ellos el actual embajador de Estados Unidos en Panamá, han repetido el mismo discurso, la misma narrativa de que hay que disminuir la influencia maligna del Partido Comunista de China. ¿Y qué vinculación tiene eso con Venezuela? Hay que recordar que Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil son aliados de China y de Rusia en la región. Y la presencia de esos barcos, que primero son una forma de intimidación, de decir aquí estoy, soy la potencia que tiene poder en la región. Por otro lado, al parecer han fallado los candidatos que Estados Unidos de una forma u otra han apoyado en diversos momentos, en diversas elecciones en Venezuela. El último caso fue el de María Corina Machado. Al parecer eso también no cuajó, y ahora se vislumbra que la nueva
la nueva forma va a ser la vía militar, bajo el argumento de que Venezuela es un narcoestado. Inclusive algunos de las islas del Caribe le han propuesto a Estados Unidos que no hay ningún problema de que sus barcos operen desde sus puertos. Venezuela, lógicamente, ha planteado la defensa de su soberanía, de su integridad territorial, y más bien yo pienso que es una forma de intimidación, de mostrar el músculo militar de Estados Unidos y decir aquí estoy, y de su control interno, de su estabilidad como país, y que vaya a dar un giro inesperado, y que se dé una fractura en el ejército. Radio Es uno de los sujetadores del poder. No hay que olvidar eso. En Venezuela el ejército tiene mucho poder, en la figura de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que lleva más de una década siendo ministro de Defensa. Y para Estados Unidos mantener gobiernos como el de Milei en Argentina, o la liberación de Jair Bolsonaro en Brasil para que sea candidato, eso supone tener más aliados en la región y contrarrestar la influencia de China o de Rusia en la región. Estamos viviendo momentos en el mundo entero, profesor, muy agitados esta mañana. No sé si fue casualidad, yo no creo en las casualidades, y mucho en las redes sociales. Esta mañana en las redes sociales, específicamente X, Twitter, todo el tema era de los islamistas ofendiendo o atacando puestos, mercados, tiendas particulares en Europa, el atentado en Jerusalén. Esta situación, contrastando con lo que está pasando en Venezuela y los resultados tan contradictorios en América Latina de las elecciones, y con lo que puede estar pasando en los mercados con las presiones económicas que impone Donald Trump. Esta ensalada, ¿qué impresión le da? Denos un poquito de esperanza, un poquito de calma, de que puede ser todo manipulación, también lo puedo creer así, todo es manipulación mediática, como también puede ser que se están gestando cambios. No estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. Todo este análisis que entra y sale de las redes sociales nos tiene un poco alerta por lo que puede estar pasando. Cuéntenos un poco su visión para cerrar la entrevista. Bueno, digamos que, como usted bien señaló al inicio del programa, América Latina no es una isla aparte del mundo, es parte de todo un sinnúmero de relaciones. Y aquí entraría ya el análisis geopolítico. Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, ha querido retomar su posición como potencia hegemónica del mundo. Pero ya Estados Unidos no está sola, ya está la República Popular China, la Federación de Rusia por un lado, en el pasado parada militar por el 80 aniversario de la victoria del pueblo chino contra la agresión japonesa, demostró músculo militar en una puesta en escena impresionante. Y esa imagen, el presidente Xi Jinping, el presidente Vladimir Putin y el líder Kim Jong-un en la plaza de Tiananmen le están dando un mensaje a Estados Unidos de que se ha conformado ya se estaba consolidando un bloque le han llamado antioccidental o anti-Estados Unidos, y más de 20 países de Asia Central, algunos europeos, algunos africanos. Eso demuestra que Estados Unidos ya no es la única potencia, y van a haber conflictos.
esperemos que no se den, pero eso es lo que se está viendo. El caso de Ucrania con Rusia, caso de Medio Oriente, Israel, la Franja de Gaza, que también es un tema bastante preocupante por el lado humanitario. Y lógicamente que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados. Ha intentado una política arancelaria de castigo a los países que ellos consideran que no le están siendo leales en lo político o les favorecen económicamente, pero parece que eso no ha dado resultado. Ese intercambio entre estas potencias que yo mencioné, incluyendo la India, por otra parte los BRICS, eso ha consolidado un bloque que va a ser bastante difícil de romper si Estados Unidos no reorienta su política y busca otras formas de poder llegar a acuerdos o entendimientos. Pero como dije en un inicio, también son las personalidades políticas, y en el caso de Donald Trump, así como en el caso de Javier Milei, son figuras políticas explosivas que también causan mucha admiración, pero también mucho repudio. Entonces son como demiurgos, ¿no? Lo que hacen con los pies lo destruyen con las manos o viceversa. Entonces va a ser un poco difícil, pero esperemos que el mundo no entre en una situación de guerra. Bueno, también está el tema de Taiwán, que no puede dejarlo escapar. Los roces que ha habido entre China, Filipinas, inclusive Estados Unidos ha tratado de hacer un bloque por el Asia Pacífico con Australia, con Nueva Zelanda, con Japón, con Corea del Sur, para contener a China y a Corea del Norte. Pero yo veo ahí, y con eso también, que fue muy llamativo de esta pasado encuentro de la Organización de Shanghái, fue India, que estaba como entre Estados Unidos y China. Parece que ha tendido un puente con Rusia, comprándole su petróleo, y precisamente Estados Unidos, en vez de buscar una salida diplomática, lo que le sube son los aranceles, prácticamente haciendo que el gobierno de la India se vaya a los brazos de China y de Rusia, entendiendo que ha habido disputas fuertes entre China y Rusia, entre China y la India, por temas de disputa fronteriza, y eso hace ver de que se van a seguir dando cambios en el pequeño y mediano plazo en el tema de la geopolítica mundial. Así es, pensamos que estamos pues en este proceso casi de parto de una nueva época, ¿no? Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La Arquidiócesis de Panamá te invita a vivir un acontecimiento histórico este 9 de septiembre a las 10 de la mañana en la Catedral Basílica Metropolitana. Celebraremos los 512 años de la primera diócesis en tierra firme, Santa María la Antigua, y la coronación pontificia de la patrona de Panamá. La solemne Eucaristía será presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, y concelebrada por los obispos panameños. Únete a esta gran fiesta de fe y rinde homenaje a la reina de los panameños. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia. Ven y participa a la Semana Bíblica con el tema La esperanza en el corazón de los hijos desde el Evangelio de Lucas. Vendrá a darnos esta hermosa enseñanza el Padre Hernán Cardona, salesiano, doctor en Teología Bíblica. Del 15 al 19 de septiembre en el Salón Magrad tendremos doble jornada, en la mañana de 8:30 a 12 y en la tarde
de 5:30 a 8:30 de la noche. Valor de la inscripción, 15 balboas. Más información al 282-6579 o escríbenos al WhatsApp 6903-5426. Te esperamos. Inscríbete pronto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. En esta ocasión nos acompañan los profesores Armando Guerra y Joaquín Rodríguez. Uno es de la Asociación de Profesores, el profesor Guerra de la Asociación de Profesores de Panamá, SOPROF, y el profesor Rodríguez de la Asociación de Educadores Veragüenses. El tema que los trae a la mesa es la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Contencioso Administrativa, de anular la resolución o el decreto que permitió la contratación de profesores eventuales para poder continuar con el año escolar en pleno paro de educadores hace unos 2 meses, en el mes de junio, julio. Esta situación queremos que nos digan, según el punto de vista de los agremiados, de los docentes agremiados, cómo afecta el panorama, cómo afecta el ambiente escolar. Luego, pues, que habían algunos docentes que ya estaban dando clases y habían sido nombrados con este decreto. Escuchamos inicialmente al profesor Guerra de la ASOPROF. Le escuchamos. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, licenciado Eduardo y demás, que nos permite este tan escuchado medio de comunicación. En efecto, tal como el pueblo panameño ha conocido, los gremios docentes, desde el día 23 de este mes de abril, iniciamos lo que fue una huelga nacional docente. Una huelga que el Ministerio de Educación, evidentemente junto con el gobierno, señor presidente de la República, han pretendido desconocer, y que en consecuencia, tratando de sofocar aquella acción y la militancia de miles de docentes, más de 30.000 docentes que inicialmente apoyaron la huelga, emitieron el decreto 17 que establecía el proceso de selección transitorio de docentes para reemplazar a quienes estaban de hecho ocupando las vacantes en sus respectivos centros escolares. Por eso, a través de nuestros abogados se interpuso efectivamente una acción contenciosa administrativa contra ese decreto, exigiendo que se declarara la nulidad del decreto 17, porque en efecto estaba violando normas importantes dentro de la Ley Orgánica de Educación, como es, por ejemplo, el artículo 158, el literal B, que habla de las juntas de selección de personal docente, que deben ser los mecanismos legales y constituidos por ley que permitan la selección del personal docente. Esto ya se había dado aquí en Panamá. Y el Ministerio de Educación y el gobierno emitieron ese decreto 17, firmado por el presidente y avalado por la señora ministra, en la que utilizaban la palabra paralización por más de 14, 15 veces en ese decreto. Es decir, obviaron que los docentes, efectivamente, con más de una semana, sino que ya teníamos 80, 30, 70 días, estábamos en el derecho del artículo 69 de la Constitución Política, que establece el derecho a huelga y que también está regulado por organismos a los que Panamá ha sido signatario, como es el convenio 87 de la OIT y también el convenio de libertad sindical. Es decir, nosotros, contra ese decreto que ordenaba prácticamente la suspensión de los compañeros docentes, efectivamente a través de los abogados interpusimos esa acción de nulidad, de ese decreto, y hemos visto, la verdad, la admisión del mismo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos sido claros y reiterativos en indicar que ninguno de los vacantes de los docentes en huelga
estaba precisamente en el aire. Los docentes estábamos haciendo uso de un derecho constitucional. Es decir, no se podía haber promovido una vacante que no existía. Existió en el imaginario del Ministerio de Educación, que indicó que los docentes estaban perjudicando el bienestar de los estudiantes y el interés menor del niño o niña. Sin embargo, olvidaron, y por eso es la acción que se interpone, de que estamos en el ejercicio legítimo, reconocido a nivel internacional, al derecho a huelga constitucional. Por eso nosotros sí lamentamos mucho que incluso el Ministerio de Educación va a tener que responder seguramente por esta acción que ha causado que aproximadamente 300 docentes, incluyendo directores y directoras de centros escolares, han dejado de percibir sus ingresos familiares a razón de la separación. No solamente se separa al docente, se le retiene su salario de manera ilegal. Mientras tanto hay una investigación de por medio. La norma del Ministerio de Educación, la ley orgánica, establece que mientras usted no se le haya aprobado alguna situación de la cual se acusa, usted puede gozar de todas las prerrogativas de su cargo. Pero aquí a los compañeros se les separó y antes de eso incluso se les retuvo el salario. Aquí se le han aplicado multas a los docentes que el Ministerio de Educación y la Contraloría le ha explicado, multas por 200, 300, 400 dólares. Y en efecto, esta intención de que se declare nulo esta acción del decreto 17 es lo que estamos solicitando, porque los docentes necesitan volver nuevamente a su centro escolar y en efecto no podemos violar lo que establece la ley orgánica en el tema de procedimiento para el nombramiento docente y no inventar procedimientos que no están regulados dentro de la norma legal. Profesor. Sí. Pastora Portugal. Adelante, pastor. Profesor, quería preguntarle si el Ministerio de Educación les ha dado alguna respuesta, se ha acercado a ustedes, se está viendo la luz en este proceso o están como que no han tenido una respuesta propiamente dicho. De ninguna manera. Mire, el Ministerio de Educación en estos momentos está simplemente utilizando la acción represiva, como hemos dicho una vez más, para sancionar, castigar a todos los panameños que utilicen el derecho constitucional, como es el derecho a huelga. Aquí hay docentes que han ido al centro a solicitar reunión con la señora ministra de Educación, afectados precisamente por sus condiciones, y la respuesta que le han dado a algunos compañeros es que vuelvan a concursar para el año siguiente. Es decir, ni siquiera han dado una posibilidad de los compañeros volver. Aquí vemos con claridad que la intención del gobierno no es solamente suspender temporalmente. Nosotros nos tememos que la intención del gobierno es llevar el caso hasta las finales a fin de que los docentes sean simplemente separados del cargo a razón de lo que ellos consideran es un abandono de puesto. Abandono de puesto significa que una persona después de una semana no asiste a su centro educativo y no presenta justificación alguna para ello. Sin embargo, aquí evidentemente no se pasó una semana. Aquí se usó una huelga que duró más de 80 días. De manera que no fue un grupo de 300 personas que realizaron una huelga. La huelga fue generalizada. Más de 30,000 personas realizando una huelga no constituye un abandono de cargo, no constituye un abandono del puesto. Significa que debieron haberle puesto debieron haber declarado en abandono del puesto a más de 30,000 docentes. Algunos estuvieron 25, otros 30, otros 60, otros los 80 días. Y no fue así. Esto es una acción represiva, como dijo el señor presidente, que iban a crear un precedente. El presidente funesto que han creado de condenar a todo aquel que se atreva a levantar la voz contra las políticas económicas y sociales que llevan a cabo los gobiernos, como era en efecto la ley 462, ante la cual nosotros nos hemos opuesto y por la cual se generó la huelga a nivel nacional. Y es importante que aunque el Ministerio de Educación trate de desconocer que no tiene que ver con algo educativo la huelga, lo que reconoce el Comité de Libertad Sindical es que el derecho a huelga alcanza aquellas protestas políticas y económicas sociales de los gobiernos con las cuales el pueblo no esté de acuerdo. No tiene que ver exactamente con un tema
meramente educativo. Aquí no estábamos luchando por un tema salarial, aquí no estábamos luchando simplemente por las pésimas condiciones de los centros escolares que en efecto se encuentran, o por el presupuesto. Estábamos en la lucha por un tema social y en consecuencia la norma es legítima y es lo que estamos solicitando a través de esa acción de nulidad, que debe efectivamente ser respetada y también entendida de acuerdo con todos los sustentos legales que se dieron en su momento del imponer esta acción contenciosa administrativa. El profesor Joaquín Rodríguez también está con nosotros, él es de la Asociación de Educadores Veragüenses. Profesor Rodríguez, ¿cuál es la realidad de estos nombramientos temporales que hizo el Ministerio de Educación en medio de la huelga allí en la provincia de Veraguas y qué movimiento se ha dado para cambiar esto luego de la decisión de la Corte de anular estos nombramientos? Le escuchamos. Bueno, yo voy a tratar de aclarar algunas cosas porque todavía, y hay que decirlo y ser honesto, todavía la Corte no ha tocado el fondo de la demanda de nulidad, ¿sí? Lo que ocurrió es que la Corte admite la demanda de nulidad luego de haberla rechazado en principio por un problema de forma que fue corregido por los peticionarios en su momento. Lo que sí es cierto, y como lo planteó el compañero Guerra, hay toda una serie de ilegalidades en el procedimiento porque administrativamente hay una forma de ver cómo se dan las vacantes en el Ministerio de Educación. Se dan por renuncia, por muerte, por aumento de matrícula, y no usando como subterfugio legal una figura ficticia de abandono de puesto, porque como ya fue planteado por el compañero, el abandono del puesto tiene algunas características particulares que la propia legislación escolar señala. Y los docentes que fueron afectados con la separación del puesto, no habían abandonado el puesto, simplemente había una acción colectiva nacional de huelga nacional. Entonces, la situación del ministerio que quiere confrontar dos derechos, y a todas luces esos dos derechos no deben ser confrontados prácticamente por lo que plantea el bloque de la constitucionalidad del país, que los derechos no se confrontan. Los derechos, el derecho a huelga y el derecho a la educación tienen igual equiparación a nivel jurídico. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos que se haya acogido admitido la demanda de nulidad para que ellos resarzan la situación que el propio Ministerio de Educación cayó. El Ministerio de Educación usa una figura de nombramiento transitorio que no está en ninguna legislación, en la legislación escolar del país. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y de nuestros asesores legales, cae en la ilegalidad. Por eso es que planteamos la nulidad del decreto 17. Y eso lo refuerza el amparo de garantía que se puso ante un tribunal civil en la provincia de Colón, cuando la juez civil reconoce que una vulneración del derecho de una docente, en particular de un centro en Colón, cuando a ella, en una resolución de mero trámite, se le condena a la suspensión del salario y a la separación del puesto, situación que es violenta el debido proceso, y por lo tanto se debe retrotraer toda esta situación y eliminar no solamente el decreto por ilegal, sino las acciones administrativas por parte del Ministerio de Educación en contra de los docentes que nos mantuvimos en huelga, porque se está sancionando un derecho.
Y nosotros esperamos y confiamos que el garante de la Constitución en este país, que es la Corte Suprema de Justicia, haga exactamente eso, garantice esa situación que hay en estos momentos entre el particular, que somos los educadores afectados, y el Estado, que tiene todo el poder habido y por haber. Y es la Corte Suprema de Justicia la que nos debe colaborar en que haya un equilibrante en ese ejercicio del derecho que teníamos los educadores en este país y todos los panameños, porque estamos viendo que día a día los derechos del país están siendo inculcados por el actual mandatario. Profesor Rodríguez. Profesor, solo para aclarar, profesor, si nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el Código Procesal, no establece que al aceptar la demanda de nulidad, pidiendo pues la suspensión del decreto, entra en suspensión, de hecho, el decreto y todas las acciones que de él emanan quedan en suspenso hasta que no se resuelva el fondo. Eso no es así que le han dicho los abogados. Bueno, esa parte me disculpa, soy un poco desconocedor de eso, pero yo tengo entendido que admitido la nulidad, se debe entrar a la discusión del fondo de ella para decir si los argumentos o elementos de convicción que tiene la demanda son lo suficiente para demandar inmediatamente la suspensión del decreto. Entiendo. Ok, entiendo, sí. Pastora Portugal tiene una pregunta. Profesor Rodríguez, quisiera preguntarle aproximadamente qué porcentaje de docentes de la provincia de Veraguas se ha visto afectado con esta suspensión de cargo, con esta separación de puestos y suspensión de salario. ¿Se congeló? Sí, pareciera que sí. Aparentemente, sí. Bueno, si me permite, creo que la estadística nuestra en la provincia de Veraguas, aproximadamente unos 20-25 docentes, si no estoy equivocado, pero a nivel nacional, la gran mayoría de los docentes separados está aquí en la ciudad capital. Tenemos docentes separados también, efectivamente, en la provincia de Chiriquí, especialmente en el área de Barú, y un docente y un director separado en la ciudad, en la provincia de David, a razón de esto. Es decir, a nivel nacional, las provincias más afectadas han sido precisamente Colón, Panamá Centro, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí. No así, por lo menos en Panamá, en el centro, en lo que es Azuero y el Coclé. Nosotros sí estamos exigiendo una vez más a las autoridades correspondientes, especialmente a la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia, que en efecto analicen a fondo ya lo ahí admitido, y como bien lo ha planteado usted, se decrete una suspensión provisional e inmediata de los efectos del decreto 17, porque efectivamente tiene vicios de ilegalidad, como bien lo hemos mencionado, y viola no solamente la Constitución, sino acuerdos colectivos de lo que Panamá es signatario. Aquí nosotros queremos decir que el Ministerio de Educación está utilizando todas las acciones posibles para seguir sancionando a todos los compañeros separados. Y la situación que están viviendo los docentes hoy es consecuencia de esa arbitrariedad de la toma de decisión de acciones que son ilegales. Las consecuencias son emocionales, médicas. Hay docentes que requieren tratamientos médicos por sus condiciones y padecimientos de enfermedades crónicas generativas, y el Ministerio de Educación incluso ha violado esos derechos. Personas que tienen padecimientos, por ejemplo, del cáncer, que son enfermedades que necesitan precisamente de la atención constante de estos compañeros en instalaciones médicas, y hoy están separados y básicamente no podrán contar, incluso con medicamentos, algunos de los cuales las concebían en la Caja de Seguro Social, y a razón de esta separación no están teniendo acceso a ello. Así es que nuestro llamado a la máxima autoridad de justicia, a que en efecto falle en virtud de lo ya acordado, planteado en esa solicitud de declaración de nulidad, y vemos con buenos ojos que haya sido admitida en efecto, y que el pueblo panameño entienda
que no es solamente un tema de los docentes. Aquí la violación a los derechos de un grupo de trabajadores debe representar también la violación de los derechos constitucionales de todos los panameños, porque hoy son los docentes, mañana podrán ser, como en efecto fue el tema de los compañeros de la bananera y del Suntra, cualquier otro panameño que se le pretenda violar sus derechos aquí. Gracias a los profesores Armando Guerras y Joaquín Rodríguez por su tiempo esta mañana para exponer su posición frente a esta decisión de la Corte de aceptar la demanda de nulidad por el nombramiento transitorio de educadores y la suspensión de salarios a los que estaban en paralización. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Jugada Maestra. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Pronto, por primera vez en Panamá, desde México, GC, en una invitación del Centro Juvenil Vicentino de Nuevo Chorrillo, este 27 de noviembre, vive este concierto de adoración con GC. Mayor información al 6602-9933 y en su red social Instagram, @CJubiPTY. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. La jugada maestra. Mi querido Rubén, ayer Panamá logra un punto, otro punto más, pero no convence y se coloca casi al fondo de la taza de tercer lugar entre cuatro que forman el grupo. ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que pasar para que podamos nosotros clasificar al Mundial? A pesar de que entramos como favoritos, estamos dejando a todos sorprendidos con este juego que no termina de convencer. Rubén, ¿qué está pasando? Cuéntanos. Bueno, un patinazo de la selección porque, como dije, fuera de visitante en eliminatoria, todo lo que sea sumar es bueno, pero en casa, en eliminatoria los partidos se tienen que ganar. Es en casa donde tienen que sumar de a 3 para poder lograr esa clasificación. Fue lamentable que no pudiéramos conseguir la victoria. A pesar de las muchas ocasiones creadas, pues sencillamente no anotamos los goles, que es lo que vale para lograr una victoria en fútbol. Los goles son fundamentales. Olvídese de que si dominamos o no dominamos el partido, había que anotar. Ahora el panorama se complica porque Surinam, por su parte, sorprendió en el Cucatlán, en San Salvador. Surinam gana 2-1. Y se coloca líder con 4 puntos, le sigue El Salvador y tercero está Panamá con 2 puntos y 1 punto Guatemala. Pese a esto, aún dependemos de nosotros mismos. Panamá depende de sí mismo para clasificar. Ya de aquí en adelante, los 4 partidos que restan, no nos queda otra que sumar victorias, tanto de local como de visitantes. Ahora en octubre tendremos que ir a San Salvador a sacar los 3 puntos y después regresar aquí al Rommel Fernández a enfrentar a Surinam. Así que en la segunda fecha de esta ronda de grupos, la ronda final de grupos, tenemos una tarea difícil, no imposible, pero Panamá se complica un poco, aunque no es definitivo, todavía no estamos eliminados, vuelvo y repito, dependemos de nosotros mismos para clasificar. Pero se complica porque ya no hay margen de error. Los 4 partidos prácticamente tendríamos que ganarlos sí o sí para clasificar directamente y no depender de ningún otro resultado ni de ningún otro rival dentro del grupo. Esa plaza salvadoreña es dura. Esa plaza salvadoreña es bastante dura, Rubén. Sí, tanto el campo es muy pesado, así como la fanaticada aprieta bastante por el tipo, el estadio está muy cerca al campo de juego y el hincha salvadoreño es muy apasionado, allá aprietan bastante. Y recuerde que El Salvador es dirigido por el ex técnico de Panamá, Hernán Darío El Bolillo Gómez, que nos llevó al primer mundial en Rusia 2018. Para Surinam ha dado la sorpresa, ha sido el pequeñín, el Lilliput,
que se ha colocado ahora a la cabeza. Muchos dicen que no es sorpresa porque ya lo venía demostrando o demostró lo que podía hacer en Copa Oro cuando hubo buenos partidos, sacó partidos adelante y por la plantilla que tiene jugadores jugando en ligas importantes en Europa. Así que sorpresa viene siendo porque antes no sonaba, no salía en el panorama futbolístico. Ahora ya lo hace, pero claro, tiene jugadores para hacerlo, tiene jugadores importantes para hacerlo, Muy así bien. que sorpresa no es. Muy Así bien. que ese es el escenario, se complica. Panamá sola se complica, pero todavía dependemos de nosotros mismos, así que mucha más presión de la que ya había para esa fecha de octubre. Ya saben, enfrentamos a El Salvador en el Cuscatlán el 10 de octubre y luego 4 días después enfrentaríamos a Surinam aquí en el Rommel Fernández. Vamos a apretar y que nuestra querida pastora se vista de rojo, porque esto Así no es, se hay que ve seguir bien, apoyando a la selección, aunque seguir se apoyando. complica, como dice Rubén. La escala va más De esta complicada. manera cerramos Zona 8 para el día de hoy. Eduardo Soto les agradece su sintonía en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Los esperamos a todos aquí a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana Santa María la Antigua para celebrar a la reina, a la patrona que hoy va a ser coronada por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien ya está aquí en la Catedral y con quien vamos a conversar de inmediato en otro programa especial que va a ser también pasado por esta cadena. Gracias a todos por su sintonía y será hasta mañana. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.